la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y ella cuál era su función? Y la angiotensina 2, ¿cuál es su acción fisiológica? Es el más potente vasoconstrictor que tenemos y por otro lado estimula la aldosterona en la capa glomerular. Okay. Ya, eso avanzamos hasta donde, enalapril, captopril y sinopril, sus diferencias, ¿cuáles eran? Semivida y si era fármaco. ¿Efectos adversos vimos o solo lo mencionamos? No, ¿lo ven? Eso faltaría. Y los ARA2 que en la misma cascada, el mismo efecto adverso, pero ellos son un poquito diferentes. Ay, ¿qué hacemos? Ya. Bueno, esto lo voy a completar entonces de multimedia, ¿ya? Porque esto tengo que saber por qué cada cosa y lo voy a profundizar. Tenemos diurético, vamos a hacer diurético. ¿Alguien va a exponer o yo voy a exponer? Yo puedo comenzar con el túbulo cuando tengo aproximación. Ya, fácil. Yo voy a hacer un poquito la introducción, ¿ya? Todo lo que habíamos ido viendo eran vasodilatadores solamente no, el 99% de los fármacos son vasodilatadores. Y acá, ARA2, beta bloqueante, bloqueadores alfa, agonistas alfa, todo lo que vimos, o los bloqueadores de canales al potasio. Todo vasodilatador, al ser vasodilatador disminuye el EPB, disminuye presión arterial. Más, vamos a bajar ahora el gasto cardíaco. Gasto cardíaco era igual a ¿qué? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Y por qué yo diría que un diurético va a bajar el gasto cardíaco? Se va sodio, le acompaña el agua, disminuye volemia. Al disminuir volemia, disminuye retorno venoso, disminuye presión arterial. Los diuréticos son mal llamados diuréticos. Su nombre es natriurético. ¿Por qué? Porque elimina sodio. ¿Hay diuréticos que no eliminan sodio? Sí, los diuréticos osmóticos, vamos a ver monitor, inulina, eso también se utiliza más que todo cuando hay una hipertensión intracraneal. Bien, entonces lo que nosotros vamos a revisar ahora son natriuréticos, pero usualmente se le dice diurético. Ahí vamos a ir recordando, no sé si tú lo vas a recordar en el túbulo contorneado proximal, que se está yendo por orina. Sí, ok, ya. Entonces vamos a ir mirando, yo les voy a ir escuchando, entramos a los fármacos y ya voy reforzando solo lo necesario. ¿Está bien? Voy a intentar dejarles hablar, después hablaré de paso. ¿Tu apellido? Sosa. Sosa. Ya. Antes que nada tenemos a la nefrona, que sería la unidad funcional de lo que viene a ser el riñón, y la nefrona va a estar compuesto por el corpúsculo renal y todo un sistema de túbulos, ¿no? Cuando hablamos al primer segmento del sistema de túbulos, tendríamos al túbulo contorneado proximal. Entre sus características es que este tiene una gran capacidad de reabsorción, ¿ya? También es que en este segmento va a ser permeable al agua. Y recordemos que el agua llega a ser una molécula muy diluyente, ya que este se mueve por ósmosis, ¿no es? En un lugar de menor concentración de solutos va a ir hacia un lugar de mayor concentración de solutos, ¿ya? Después, otras características de este segmento sería que dijimos que tenía una alta tasa de reabsorción. Entre eso tenemos al ion sodio, que este va a ser el ion más osmóticamente activo, es decir, este ion es el que más atrae agua, ¿ya? Entonces se dice que de su 100% de carga filtrada del sodio, un 99% se va a estar reabsorbiendo y solo un 1% del sodio se va con la orina. Ahora, en este segmento vamos a decir que el sodio se va a estar reabsorbiendo un 85% en forma de bicarbonato de sodio, como podemos observar. Y luego, un 40% se reabsorbe el sodio en forma de cloruro de sodio. Aparte, tenemos de la carga filtrada de glucosa y aminoácidos, en este segmento se reabsorbe un 100%, ¿ya? Entonces, la glucosa y aminoácidos no se dan nada a la orina, en un estado normal. Y en cuanto al agua, tenemos un 65% que se va a estar reabsorbiendo. Vamos ahorita a enfatizar rápidamente con lo que sería la glucosa y aminoácidos, porque los fármacos diuréticos que vamos a ver, sobre todo van a estar inhibiendo, por así decirlo, el transporte de esta sustancia, del sodio, ¿no? En forma de bicarbonato y de cloruro. Entonces,
la glucosa junto con el aminoácido se va a estar reabsorbiendo. Antes que nada, también quiero explicar esta parte. Tenemos aquí entonces a mi célula del túbulo contorneado proximal, que este va a estar entre dos membranas, ¿ya? Esta membrana que vamos a observar aquí se va a llamar membrana luminal o apical. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto con lo que sería la luz tubular. Entonces, hagamos de cuenta que este es mi túbulo y toda sustancia que pasa hacia aquí sería la luz o la orina, lo que va a hacer posteriormente. Toda sustancia que se vaya hacia acá se va con la orina. Ahora, por otra parte, tenemos a otra membrana, que esta sería membrana vasolateral, que esta va a estar en contacto con lo que sería el intersticio, que posteriormente sería la sangre, y este intersticio conecta con lo que sería el capilar peritubular. Entonces, toda sustancia que pase de la célula hacia el intersticio y posteriormente llega al capilar peritubular, pues va a estar regresando a mi circulación sistémica, ¿no? Que absorbe la sustancia. Ya, entonces pasemos a explicar rápidamente lo que sería la reabsorción de glucosa y aminoácidos. Esto se da mediante un contransporte de una glucosa con un sodio con su transportador específico llamado SGLT2, ¿no? Posteriormente la glucosa ingresa al interior de la célula y va a estar difundiendo mediante un canal facilitador llamado las famosas GLUT. Ahora, ya hablamos entonces de la glucosa, ahora pasamos a hablar cómo el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio se está absorbiendo, ¿no? Dijimos un 85%. Entonces, todo empieza a partir de la luz orina, ¿ya? C03H. Entonces, aquí tenemos el bicarbonato de sodio. Este se va a estar descomponiendo en sodio y el bicarbonato, ¿no? Ahora, este sodio vamos a observar que va a estar actuando en este intercambiador de un sodio con un hidrogenio, ¿no? Entonces, de esta forma, el sodio ingresa a la célula y posteriormente este sodio va a salir hacia el intersticio mediante la famosa bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Que es un transporte activo primario, donde saca 3 sodios y mete 2 potasios. Y posteriormente el sodio estaría yendo hacia mi capilar peritubular y regresando hacia mi circulación sistémica. Ahora, ¿qué va a suceder con el bicarbonato que dejamos aquí en la luz o en la orina? Vamos a observar que junto con el intercambiador que entró el sodio y sacó este protón y hidrogenio, el bicarbonato se va a estar uniendo con el hidrogenio, proceso que se llama titulación, ¿ya? Muy bien. Entonces el hidrogenio titula el bicarbonato, lo cual va a formar el ácido carbónico, esta molécula que observamos. Ahora, sobre este ácido carbónico va a estar actuando una enzima que se va a encontrar a nivel de la membrana apical, llamada la anidrasa carbónica. Esta anidrasa carbónica va a catalizar al ácido carbónico, es decir, va a acelerar su proceso químico de deshidratación, lo cual el ácido carbónico, dijimos entonces, se hidrata liberando una molécula de agua y con ella un dióxido de carbono. Ahora recordemos que el dióxido de carbono es una sustancia muy liposoluble, ¿verdad? Entonces, este va a poder difundir a través de la membrana apical hacia el interior de mi célula, casi como si no existiera una membrana, ¿ya? De tal forma que una vez que entra a la célula, se va a rehidratar con una molécula de agua, ¿no? Lo que vamos a observar que se forma nuevamente el ácido carbónico, acción facilitada por la anidrasa carbónica, la enzima. Ahora, posteriormente, este ácido carbónico que se formó dentro de mi célula se va a estar ionizando, dando como resultado, como resultado un ion positivo, que sería el hidrogenio o protón, y el bicarbonato, ¿no? Con su carga negativa. Posteriormente vamos a observar cómo el bicarbonato se va a reabsorber, ¿no? Mediante un cotransporte con el sodio, pasa al intersticio y posteriormente va a llegar a mi capilar peritubular, que va a estar volviendo a mi circulación sistémica. Entonces, de esa forma se pudo reabsorber el 85% de lo que viene a ser bicarbonato de sodio. Ahora vamos con el cloruro de sodio, cómo es que se va a reabsorber este 40%, ¿ya?
Ahora, se dice que llega un punto donde aquí a nivel de la luz u orina, como que se va gastando estos iones de bicarbonato, ¿ya? Y de tal forma que se va a seguir realizando este intercambiador con el sodio donde se reabsorbe y el hidrogenio sigue yendo hacia la luz u orina. Y llega a un cierto punto donde este hidrogenio no va a poder unirse con este bicarbonato, lo cual en la luz va a aumentar la concentración de hidrogenianos. Y esto va a provocar un descenso del pH de la orina, ¿ya? Entonces está acidificando esta orina. Entonces, este proceso de disminución del pH va a activar lo que viene a ser este intercambiador. De un cloruro va a pasar dentro de mi célula y se va a intercambiar con una base, lo cual va a poder neutralizar este lado de mi orina que se está acidificando. Y así es como se reabsorbe posteriormente el cloruro pasa hacia el intersticio y posteriormente a mi capilar pericular. Y así es como se reabsorbe un 40% de cloruro de sodio. Perfecto. Mejor que yo, ¿eh? Bien, hasta ahí en la fisiología. Yo voy a preguntar a ver si se entendió. Si yo les pregunto, ¿qué concentración de bicarbonato de sodio se absorbe en túbulo contorneado proximal? ¿Cuál es la respuesta? Ok. O sea que aquí la reabsorción es alta. ¿Qué yo voy a tomar en cuenta? Estamos hablando de una reabsorción en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué pasaría si yo acá al bloquear disminuye la reabsorción de sodio si estoy al inicio de la nefrona? Porque yo solo tengo que eliminar condiciones fisiológicas 1% del sodio, lo demás todo se reabsorbe. Y si yo empiezo a bloquear y se está eliminando un 10% del sodio, ¿qué hace la nefrona más adelante? Va a reabsorber, porque lo más que puedo perder es un 2 a un 3. Eso es importante, ¿verdad? Porque estos valores son fisiológicos netamente. Bien, ¿cómo se llama esta reacción de un ácido con una base? Titulación. ¿De dónde viene este protón? De la ionización del ácido carbónico. Bien. Anhidrasa carbónica es una enzima. ¿Cuál es la función de esta enzima? Catalizador. ¿Qué es un catalizador? Acelera una reacción. Esta reacción es extremadamente lenta, pero gracias a anhidrasa carbónica, dióxido y agua. ¿Por qué el dióxido podía entrar? Porque altamente liposoluble, entra sin pedir permiso. ¿Cómo se llama la reacción con el agua? Hidratación. ¿Qué se forma? Ácido carbónico. Gracias a anhidrasa carbónica nuevamente se ioniza, y este es el protón que va a titular este bicarbonato. Esta reacción bien sabida, porque la van a ver en respiratorio y la van a ver en todo lo que es los pH a nivel del organismo, ¿ya? Luego estos sodios ya se reabsorben. Fíjense que en todas las porciones, cuando no se acuerden nada, siempre se van a acordar que a nivel de la membrana vasolateral tengo una bomba sodio-potasio. Todas. ¿Con gasto de energía o sin gasto de energía? Con gasto de energía. Bien. Aquí ella me habló de una reabsorción de glucosa. ¿La glucosa se filtra o no se filtra? Sí. 100%. Pero ¿por qué no la encuentro en la orina? Porque se reabsorbe. ¿Cómo se llaman los canales que la reabsorben? Ya. ¿Qué pasaría si yo uso acá un fármaco que bloquea los SGLT2, que es la dapaglifosina? ¿Qué va a pasar si yo bloqueo el canal? No se va a reabsorber. La orina se va con glucosa, sin ser diabético. Entonces, ¿para qué me sirve ese grupo de fármacos? Para disminuir glicemia. Generalmente damos en una prediabetes, ya lo vamos a revisar. Pero es un mecanismo de acción interesante. ¿Qué problema yo tendría si esta glucosa se me va por orina? ¿Qué problema tengo si tengo glucosa en mi orina? Infecciones urinarias a repetición, principalmente en mujeres en menopausia, donde ya el pH cambió, la flora vaginal cambió. Ese es el único problema. En varones es un poco menos probable, pero ese es su gran problema. Eso ya lo vamos a estudiar, pero acuérdense que era túbulo contorneado proximal. ¿A partir de cuánto de glucosa en sangre ya yo la encuentro en la orina? 180.
¿sí? Ese es el umbral renal. Ok. ¿Algo quedó sin entender de la fisiología? Toda vez que tienes que saber diurético, tienes que saber la fisiología. ¿Puede seguir o no? Mecanismo de acción y los fármacos, ¿no? Mecanismo de acción, sí, pero sería muy superficial. Ya, entonces sí, oye, ok. Sí, pero... Bien, entonces, entendida la fisiología, ¿qué es lo que vamos a hacer? Préstame tu marcador azul. Después me lo pide porque seguro me lo llevo. ¿Qué pasaría acá si yo bloqueo anhidrasa carbónica? A ver, vamos a pensar. Si no hay anhidrasa carbónica, ¿va a haber este protón? No va a haber este protón. ¿Y quién se va por orina? Bicarbonato de sodio. ¿Y cuánto bicarbonato de sodio pues se iba? Una barbaridad, un 85%. Y si no se va, si el bicarbonato de sodio se está yendo, entonces este cloruro de sodio tampoco va a poder reabsorberse. Yo pierdo más bicarbonato que cloruro. Pero que yo les decía, que yo les decía que estoy al inicio de la nefrona. ¿Qué mecanismo de acción tienen los diuréticos a este nivel? Los diuréticos a este nivel, al bloquear anhidrasa carbónica, ¿cuál es el resultado? ¿Quién se va por orina? Bicarbonato de sodio. ¿Gran cantidad o poca cantidad? Gran cantidad. ¿Y si es gran cantidad, sería un diurético potente? ¿Poderoso? Se esperaría que sí. Pero él, como diurético, no existe. No lo uso como diurético para bajar la presión arterial. ¿Por qué? Porque si aparentemente es poderoso, como estoy al inicio de la nefrona, más adelante se pone en marcha todos los mecanismos y lo vuelve a reabsorber el sodio. ¿Ya? Eso es importantísimo. ¿Es un diurético efectivo como diurético? No, porque estoy al inicio de la nefrona. Entonces, ¿para qué sirve? Mecanismo de acción, inhibe anhidrasa carbónica. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, los fármacos, ¿qué fármacos son? ¿Cuál es el fármaco tipo acá? Acetazolamida. Lo usamos muchísimo, 500 miligramos, generalmente usamos de 250 a 500 miligramos cada 6 o cada 8 horas. Y si yo les pregunto, ¿para qué yo usaría así como diurético para bajarme la presión? No tiene actividad, tiene muchas aplicaciones. A ver quién leyó algo, arriba las manos. Una explicada. Para el glaucoma, porque al inhibir la anhidrasa carbónica va a inhibir también la producción de humor acuoso por el bicarbonato de sodio. Entonces hay una disminución de producción de humor acuoso por esa inhibición de la producción de bicarbonato de sodio y de la anhidrasa carbónica, disminuye la presión intraocular. Ya, un poco bien, un poco mal. Vamos de vuelta. ¿Qué es glaucoma para empezar? Aumento de la presión intraocular. ¿Y quién me aumenta mi presión intraocular? El humor acuoso. Este efecto no tiene nada que ver con el riñón. ¿Ya? Anhidrasa carbónica, además de estar en el riñón, va a estar a nivel ocular y ella cataliza la formación de humor acuoso. ¿Está bien? Si yo la bloqueo a la anhidrasa carbónica, y ella era quien aceleraba la producción del humor acuoso, ¿qué va a pasar con el humor acuoso? Entonces la presión intraocular disminuye porque tengo menos líquido en la misma cavidad. Esa es una indicación de hoy, ¿ya? En glaucoma. ¿Ok? Y si lo vamos a usar en glaucoma, porque no es que yo lo voy a tomar y se va a venir a mi ojo y el glaucoma está perfecto, también va a actuar a nivel renal. ¿Qué pasa si yo bloqueo anhidrasa carbónica a nivel renal? ¿Quién se va? ¿Qué voy a producir? Acidosis. Ahí qué RAM voy a tener acá, extremadamente importante. Acidosis metabólica. Sin embargo, cuando esto ocurre por más de 3 a 4 días, ya no se elimina el bicarbonato. O sea que la efectividad a nivel renal de él con este efecto adverso dura unos días y después ya no. Entonces sí lo voy a usar a largo plazo para el glaucoma. ¿Está clarísimo? Ya. ¿Qué otros fármacos ya conocemos para el glaucoma? La pirocarpina. Pirocarpina, mecanismo de acción, en colirio, mecanismo de acción.
Agonista, Muscarínico. otro mecanismo de acción. El fosfato, mismo mecanismo de acción, pero irreversible, carbamato. Mañana tienen examen, gracias. Y tenecilla, mañana no hay vuelta, ¿eh? ¿Y quién más baja la presión intraocular por un mecanismo diferente? Beta bloqueante, ¿quién es? Timolol. Ya no me va a poner atenolol, propanolol porque es comprimido, es timolol. O sea que fíjense que el glaucoma ya lo tienen armado. Tenemos dos mecanismos diferentes de acción ya avanzados. Tenemos beta bloqueante, agonista muscarínico, reversible, irreversible, y tenemos en vía oral acetazolamida, que no deja de tener sus reacciones adversas, principalmente al inicio. Ok, yo estoy perdiendo bicarbonato, que el efecto no dura muchos días, pero es efectivo. ¿Qué patología necesito yo perder bicarbonato? Es una indicación de ¿cuál? Alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque al inhibir anhidrasa carbónica se va bicarbonato de sodio. No hay, el sodio se reabsorbe más adelante, casi que queda normal. El bicarbonato no. El bicarbonato se me reabsorbe en túbulo contorneado proximal 90% y después casi nada. O sea que el bicarbonato no tengo cómo recuperarlo. Por eso es que aquí yo voy a tener una buena aplicación clínica. Bien, ¿qué pasará si mi paciente se intoxicó con aspirineta? Un niño de 6 años se tomó todas las aspirinetas del abuelo, ácido acetilsalicílico, él es un ácido. ¿Cómo puedo hacer para que ese ácido acetilsalicílico ya no se reabsorba y no siga recirculando? Al estar alcalinizada la orina, una vez que el fármaco ácido en un medio básico se va a desviar hacia la acción ionizada, entonces no se va a poder Absorber, me encanta. Un fármaco ácido en orina alcalina, ¿qué va a ocurrir? Se ioniza, y si se ioniza, ¿se reabsorbe o no? Se va volando, eso es importante, ¿ya? ¿Para quién sirve? Solo para fármacos que reabsorben. O sea que otra indicación, ¿cuál es? Intoxicación por fármacos ácidos. Bien, otra indicación, a ver quién leyó algo más. Arriba las manos, explicadito por qué. Luego, Para disminuir la presión intracraneal en caso de un exceso de líquido cefalorraquídeo, la anhidrasa carbónica tiene su implicación en la formación de este. Si yo le inhibo, mis niveles de líquido cefalorraquídeo van a bajar y me va a disminuir la presión. perfecto. Okay. Lo mismo que ocurría a nivel ocular, también el líquido cefalorraquídeo, anhidrasa carbónica, es un catalizador. Independiente de esta función renal, que tendrá como efecto adverso también la eliminación de bicarbonato. Líquido cefalorraquídeo, entonces, es catalizado su formación por anhidrasa carbónica. Lo bloqueo y va a disminuir su producción. Lo puedo usar de muy largo plazo para disminuir esta de aquí, era el glaucoma, es presión intraocular, PIO, y este disminuir presión intracraneana, la PIC, para disminuir presión intracraneana. ¿En qué paciente se le va a subir la presión intracraneana? Cuando viaja a la altura, aumenta presión intracraneana y me muero de dolor de cabeza, ya, y te dan solo chipil que tiene cafeína para que respires más, como que estuvieras en broncoconstricción, te dan paracetamol por las dudas, por si algo te duele y no sé qué más le ponen ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer si yo voy a la altura? Si yo voy a viajar mañana, 12 horas antes, tomamos una acetazolamida, disminuye la presión intraocular, de modo que cuando yo suba a la altura, disminuye el apunamiento, y de ahí lo uso cada 12 horas, no más de 3 días. ¿Se entendió? Esa es una indicación de oro para evitar la hipertensión intracraneana en la altura, que decimos orótono. Sin embargo, ¿cuándo más me va a subir esa pica? El paciente iba en moto, tuvo un accidente, chocó, golpeó la cabeza y hay un edema. Para ese aumento de presión intraocular, muchas veces hay que hacer hasta una descompresión, ¿verdad? Hasta esperar. Ese es un buen fármaco. Sin embargo, esos usos son entre 5 a 7 días. Después ya pierden efectividad porque
Si yo acá elimino mucho bicarbonato, el organismo reacciona y me hace efectos opuestos. ¿Ya? Entonces son de 5 a 7 días. Disminución de presión intracraneana para disminuir el apunamiento en la altura. Ya. Otra indicación hay. Acetazolamida. Es coadyuvante en algunos tipos de epilepsia. Probablemente por la eliminación del bicarbonato, pero no es muy utilizado. Bien. Y si yo les pregunto ahora de acetazolamida, ¿qué reacciones adversas vamos a tener? ¿Cuáles van a ser sus ramos? Me levantan la mano y me dicen por qué. ¿Será que va a haber hipotensión acá? Que yo pierda sodio, le acompaña el agua, entonces va a ser un buen diurético. Hipotensión inicial podría ser. Ni inicial, nada, porque el sodio es el que manda y el sodio en ningún momento se nos va. Acá dice que se va a ir un 85% si la bloquea. Nada, todingo se reabsorbe. Es más, cuando el organismo siente que está perdiendo sodio, en el asa de Henle empiezan a activarse, que acá tenemos asa de Henle, seguramente esta acá, ¿no? Empieza a activarse este cotransporte y lo duplica, lo triplica hasta que no quede sodio. Y después todavía en el túbulo contorneado vital. Y finalmente la aldosterona, que es el túbulo colector, y esa es la que da el toque final. ¿Qué hace aldosterona? ¿Qué hemos dicho siempre aldosterona? Que tiene sodio, elimina potasio. Yo puedo hacer hiperaldosteronismo, claro, si estoy perdiendo sodio, la aldosterona se sube, estoy con vómito, diarrea, perdí sodio, estoy deshidratada, voy a hacer un hiperaldosteronismo. Ella se sube para rescatar todo el sodio, tratando de llevar el cuerpo a condiciones ideales. ¿Se entendió esto? Bueno, quiero reacciones adversas. A ver, ¿qué han leído? ¿Qué han revisado? Formación de cálculos biliares por la hiperuricemia sostenida. A ver, de nuevo, formación de Cálculos biliares, renales, perdón. Me gustó más que biliar. El cálculo biliar tiene otra connotación, son núcleos de condensación por éxtasis en la vesícula y ahí va pasando, ahí vienen muchas sales biliares y traen calcio de acuerdo a tu comida hipercálcica y el núcleo de condensación que se va aumentando, pero por éxtasis de la vesícula. No tiene nada que ver con los cálculos renales. ¿Hay pacientes formadores de cálculos? Sí, y también hay pacientes con dietas hipercalcémicas hermosas y con baja ingesta de agua. Si bien puedes tener una predisposición genética, si sabes que toda la familia forma cálculos, ¿qué te toca hacer? Disminuir el calcio de la comida. El calcio, por ejemplo, la carne roja tiene mucho calcio, vegetales también tienen calcio, o sea que no es que solo es la leche y el queso, yo no tomo leche, no como queso, nada. Ese calcio es importante. Bien, los calcios, digo yo, los cálculos renales se ven favorecidos por pH alcalinos. Y acá yo estoy alcalinizando orina. El primer efecto adverso es la alcalinización de la orina. Alcalinización de la orina. La alcalinización de la orina, ¿qué me va a producir? Predispone a que el calcio se precipite. Son muchos otros factores, es tu tipo de comida, la cantidad de calcio que tiene, es el agua que normalmente tomas, ¿ya? Alcalosis, ¿cómo es? Cálculo por alcalinización de la orina. Cálculos renales, no biliares, orina alcalina. ¿Qué otro efecto adverso? Yo leí algo sobre un desgaste de potasio que la proteína retiene lo que es el sodio, va a ser a causa de la eliminación de potasio. Desgaste de potasio. Generalmente el potasio siempre es acompañado por un protón. Ya ustedes quiero que lo metan eso en su cabeza, eso va a funcionar en toda la fisiología. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo acá estoy sacando bicarbonato, ¿cierto? Si yo saco bicarbonato y mi orina es alcalina, mi cuerpo siempre tiende a llevar a condiciones normales. ¿Qué va a hacer más adelante? Si se está yendo mucho bicarbonato, que lo hace generalmente aquí, a este nivel lo hace, no, en el último lo hace. Ya, como está alcalina la orina, en la última porción se va entregando un protón. Y si se entrega un protón, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién nos acompaña siempre? Potasio. Entonces ese es el desgaste de potasio. Para donde vaya un protón, siempre va a estar el potasio. Y aquí este desgaste de potasio va a ser alto. ¿Por qué?
porque yo tengo una orina alcalina. Y si hay desgaste de potasio, ¿qué problema vamos a tener con un intestino que tiene NH3? Ya, casi está muriendo, tenemos un paciente con un intestino que está comiendo bastante proteína, que está fermentando esa proteína y que tengo un problema hepático. O sea que todo lo que yo como va ligado primero. Y esta insuficiencia hepática hace que él no me funcione mucho. Entonces se me está subiendo mi concentración de nitrógeno. ¿Qué va a pasar aquí si nosotros no podemos entregarle un protón? Si le entrego un protón, ¿qué va a pasar con esta molécula? NH4. A ver, vamos a empezar de nuevo. Tengo paciente de insuficiencia hepática severa. Ya. ¿Cuál es el riesgo? Como él no puede depurar, todo ha quedado en sangre, me ha quedado este NH3. ¿Es liposoluble o no liposoluble? Ya. Entonces, ¿puede atravesar barrera hematoencefálica o no? Sí. Llega, atraviesa barrera hematoencefálica y el paciente empieza a tener incoherencia mental porque se intoxicó con NH3. Si se intoxica con NH3, ¿qué ustedes pudieran hacer en este paciente para que alcance a tener un protón y no atraviese barrera hematoencefálica y el paciente se despierta inclusive? Porque queda adormilado y entra en un sueño profundo, empieza a hablar incoherencia, paciente con insuficiencia hepática por intoxicación. ¿Qué objetivo tengo? ¿Cuál es mi objetivo? Regalarle un protón. Y cuando yo estoy usando estos fármacos, que estás alcalinizando la orina, ¿qué va a pasar a nivel sistémico? Si se está yendo el bicarbonato, ¿quién queda a nivel sistémico? Protón. ¿Y qué va a favorecer ese protón? Que NH3 pase a NH4. ¿Y con eso qué voy a lograr? Voy a disminuir su llegada al sistema nervioso central. Una buena opción. Bien. ¿Qué más? Acetazolamida. Su semivida es relativamente corta, generalmente usamos de 250 a 800 miligramos cada 6 a cada 8 horas. Dentro de estas indicaciones que hemos visto, no todas son de largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a eliminarse bicarbonato, luego el organismo compensa y va entregando más ácido. Entonces ese ácido es el que hace este desgaste de potasio, porque ¿quién le acompaña siempre al protón? El potasio. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que leyó algo más? Yo leí algo sobre acidosis metabólica hiperclorémica, pero no entendí el por qué. ¿Por qué hay acidosis metabólica? A ver, empecemos por acidosis. Ahora ya me hizo calor, tengo la garganta flora, ya llegué con frío. ¿Por qué hay acidosis? ¿Qué estoy perdiendo? Bicarbonato. ¿Qué queda en circulación sistémica? Que es lo que hablábamos acá. Ácido. Entonces, va a ser una acidosis metabólica, ya no de orina, metabólica. ¿Y por qué hiperclorémica? Porque ¿qué se va a intentar rescatar más adelante? Porque se está perdiendo mucho sodio, fluoruro de sodio, por eso es hiperclorémica. ¿Veo mejor? Bien, ¿alguna pregunta más aquí? Doctora, ¿usted refiere que este fármaco solo se puede utilizar hasta 3 a 5 días? Depende para qué. Si yo necesito aquí alcalinizar orina, no va a alcalinizar de mucho tiempo. Para un glaucoma ideal, ese efecto de alcalinizar la orina desaparece en el paciente que toma por glaucoma y lo puede tomar toda su vida. Unos 5 a 7 días. Lo mismo cuando subes a la altura. Subes a la altura y desgasta bicarbonato. Pero si después lo quieres seguir tomando 7 días, 10 días, ya no te sirve. Porque es como que esa pérdida del bicarbonato ya llega a su tope y ya no puedes perder más bicarbonato. Es como un efecto adverso que luego se revierte. Si lo voy a usar para intoxicación por fármaco ácido, 3 días.
no más. Y lo mismo en hipertensión intracraneana inclusive. Se usa hasta 7 días, no más. Pero en glaucoma lo vas a usar todos los días de forma crónica sin problema. Porque en glaucoma no necesitas este tema de riñón. Necesitas nada más bloquear anhidrasa carbónica para el monacoso. ¿Mejor? Sí, Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Borramos el primero? No, no lo borramos. Vamos a seguir al segundo. Solo esta parte vamos a borrar. ¿Tenés tu borrador? Dice que puede también producir alergia. Todo fármaco va a ser alergia. ¿Ah? Kleenex. Alergia a todo fármaco. Náusea, vómito, diarrea y alergia. Sí. ¿La alergia qué es? Es una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Una cosa es la intolerancia y otra cosa es la alergia. ¿Ya? La alergia es una reacción antígeno-anticuerpo que yo la voy a producir con 1 miligramo o con 100 miligramos, independiente de la dosis. ¿Está bien? Si has hecho alergia, contraindicado ese fármaco para ti. Yo como huevo, pero soy intolerante. Si comes baja cantidad, lo vas a tolerar y no vas a hacer ninguna manifestación. Pero si vas aumentando dosis, lo más probable es que no, y aparece la manifestación. Es una manifestación diferente desde su origen entre hipersensibilidad o alergia a intolerancia. Hay pacientes que llegan a la consulta rojo y no han tomado ni un medicamento. Son intolerancias por el intestino hiperpermeable que pasa una proteína y hace anticuerpos. Inespecífico. La proteína que pasó por ahí, ¿por qué? Porque el intestino estaba abierto. Esas son las intolerancias. ¿Está bien? Pero alergia te puede hacer cualquier medicamento, suplemento, nada. Eso es para todos. Muy bien. Vamos con alza de Henle. ¿Quién iba a después nuestra primera concursante? ¿Vos? Bueno. El otro día, ¿a qué pasaste también? No, si alguien más quiere, de hecho, presentar. No, está bien, es porque no te puse los puntos. No es por otra cosa. Pasamos de la porción del túbulo contorneado proximal hacia la porción ascendente gruesa de la alza de Henle. Recordemos que esta tiene 3 porciones, donde la última, en este caso la porción ascendente gruesa, va a ser impermeable al agua. En esta porción vamos a ver lo que es un cotransportador de sodio, potasio y 2-cloruro que van a ingresar hacia el alza de Henle, hacia la porción ascendente gruesa, y a este lado, en la membrana vasolateral, vamos a tener lo que es la bomba sodio-potasio. Una vez que entra el potasio y también por medio de la bomba sodio-potasio entra el potasio adentro de la célula, va a haber se puede decir una sobrecarga de potasio que va a producir un mecanismo de compensación, haciendo que este potasio salga por retrodifusión nuevamente hacia la luz tubular o lo que es la orina. Entonces, cuando este potasio tiene una carga positiva, va a repelerse con las otras sustancias como el magnesio y el calcio, que también tienen una carga positiva, y se van a ir por una vía secundaria, por el espacio intercalar entre 2 células, va a pasar por la vía paracelular y se van a reabsorber. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos diuréticos del ASA? Son bloqueo competitivo del cotransportador sodio-potasio 2-cloruro asociado a la ATPasa, y son los denominados diuréticos de techo alto o los diuréticos de máxima efectividad, porque como se está eliminando, como se está reabsorbiendo de un 20 a 25% de lo que es el sodio, al eliminarse, al bloquearse esta reabsorción, va a salir por la orina, y el sodio junto con el agua van a también eliminarse, a excretarse, lo que va a disminuir la volemia. Una vez disminuye la volemia, también va a disminuir la presión arterial. Es por eso que a estos se les conoce como los diuréticos de máxima efectividad, o los verdaderos natriuréticos también. En esta vamos a encontrar lo que es la furosemida, que va a venir en comprimido de 40 miligramos, en ampollas de 20 miligramos a 2 ml, y una ampolla mucho mayor de 240 miligramos ml, que va a ser la conocida bomba de furosemida, que va a ser utilizada especialmente para pacientes con insuficiencia renal. Muy bien. Bien. ¿Qué ocurrió acá?
Aquí, por ejemplo, si se está yendo el sodio, ¿qué va a pasar acá? Va a haber un rescate mayor. Pero fisiológicamente, ¿qué característica tiene esta porción del asa de Henle? El asa de Henle, ¿cuántas porciones tiene? Una delgada descendente. ¿Es permeable o impermeable al agua? Permeable. Y cuando decimos permeable, ¿para dónde va a ir el agua? Siempre diluye lo concentrado. Y como en otras regiones ha salido mucho sodio, aquí está lo delgado y acá está el grueso. Si te está sacando sodio por algún motivo, ¿qué va a ocurrir acá? Va a reabsorberlo. O sea que todo lo que es permeable al agua, el agua va a diluir lo concentrado. Después tengo la porción delgada ascendente de Henle. ¿Permeable o impermeable? Permeable. Y esta porción de acá es la porción gruesa ascendente que es impermeable al agua. ¿Qué significa? ¿Por qué este mecanismo es tan efectivo? Porque el agua ni entra ni sale. O sea que ahí el que manda es ese mecanismo. ¿Cómo se llama este mecanismo? Cotransporte. ¿Por qué se llama cotransporte? Porque están todos en el mismo sentido. Fíjense que acá entra potasio. Siempre en la membrana vasolateral tenemos una bomba de sodio-potasio. Este sodio pasa a intersticio y volvió a circulación sistémica. ¿A cambio de qué? De meter un potasio. Tengo mucho potasio dentro de la célula del asa. ¿Qué carga tiene? ¿Positivo o negativo? Y si tiene positivo, tiende a salir por una retrodifusión porque hay mucha cantidad de potasio, carga positiva, y estos dos iones que son de extrema importancia, magnesio y calcio, son positivos. Carga positiva se repelen y eso hace que se reabsorba porque voy hacia circulación sistémica, el calcio y el magnesio. Estoy hablando de una reabsorción. Fisiología pura, hasta ahí no hay más nada. ¿Qué mecanismo de acción dijo su compañera que tengo acá? El mecanismo es bloqueo el cotransporte sodio, potasio, cloruro asociado a la ATPasa. Ya no me digan bloquea la bomba, nada. Bloquea la bomba no. Bloquean el cotransporte y el cotransporte sodio, potasio, cloruro está asociado a la bomba sodio, potasio. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar acá si yo bloqueo? ¿Quién se va por orina? ¿Quién más se va por orina? Cloruro. ¿Ok? Si se va sodio, ¿quién le acompaña? Agua. Entonces este sí va a hacer perder volemia. Porque yo puedo reabsorber acá, pero ¿qué porcentaje de sodio se reabsorbe acá? Cloruro de sodio. Cuéntenme acá, 40%, 65%. Este reabsorbe un 10%. Hasta un 20, no llega a un 25, y la última porción que no está acá dibujada, un 2 a un 5. O sea que, ¿qué chance me queda más adelante de reabsorber sodio? Ya no mucho. Entonces, ¿este diurético pasa a ser efectivo o no? Sí. Va a eliminar mucho sodio, más adelante se va a reabsorber. Pero gran parte se va a eliminar porque ya no tengo tanta capacidad. El que tiene mayor capacidad de reabsorción de sodio es básicamente el asa de Henle. Por eso se llaman diuréticos de mayor efectividad. Vamos a pensar. Se está yendo sodio, se está yendo potasio, se está yendo cloruro. El efecto es, se va sodio, se va agua, disminuye volemia, disminuye la presión arterial. ¿Podrá salir este potasio? No, porque entonces bloqueó. Entonces, ¿quién más se va por orina? Entonces díganme los efectos adversos de usar un diurético de asa, que es furosemida, es la droga tipo hiponatremia, hipopotasemia o hipocalemia, hipomagnesemia e hipocalcemia. ¿Cuándo van a ser efectos adversos? Cuando la dosis ya está elevada. Ya yo perdí mi sodio, pero sí voy perdiendo mucho sodio porque son los diuréticos de mayor efectividad. Efectos adversos: hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia e hipocalcemia. ¿Qué va a pasar si yo ahorita a ustedes les doy una furosemida y su riñón es normal, no había patología alguna? ¿Actúa o no actúa el fármaco? Todos me van a decir, doctora, me voy a orinar, y van a empezar
a disminuir volemia, porque se está yendo el sodio. No tengo patología. Si no tengo patología, ¿les va a bajar la presión o no? Se va sodio, se va agua, disminuye volemia. ¿Qué era presión arterial? Volumen minuto cardíaco por resistencia periférica del vaso. Estoy disminuyendo volemia, disminuye presión arterial en todos. A todito le di furosemida, ok. ¿Hizo su mecanismo? Sí, pero ya te hizo hipotensión porque no la precisaba y se fue mucho sodio. ¿Qué hace mi organismo cuando se va mucho sodio? Aumenta la producción de quién. O sea que si la dosis ya está muy alta, yo estoy frente a un hiperaldosteronismo. ¿Primario o secundario? Secundario al uso de furosemida. ¿Por qué les di este ejemplo? Porque ustedes tienen que saber que toda vez que usan un fármaco, sus efectos se pueden llevar a efectos adversos. Este es muy poderoso. A toditos ustedes le va a ir la presión, le va a ir volemia, van a quedar medio somnolientos y perdieron sodio. Y si le sigo dando, van a hacer un hiperaldosteronismo. Si él es tan poderoso, ¿para qué voy a usar? De los diuréticos es lo más poderoso que hay: furosemida, toracemida, bumetanida, ácido betaclínico, así se llaman ellos. ¿A qué paciente le quiero con urgencias sacar agua? Paciente con traumatismo que hace edema intracraneal por traumatismo. Ya, el edema intracraneal es otro cuento. Ahí que prefiero usar una acetazolamida y voy a usar un diurético osmótico porque su problema no es sodio. ¿Por qué subió la presión? Porque se golpeó, aumentó, edematizó, pero no es un problema de sodio. A un paciente con edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque queremos disminuir los líquidos que están en el pulmón. Ya, necesita secarlo. ¿Qué es un edema agudo de pulmón? ¿O quién produce un edema agudo de pulmón? Insuficiencia cardíaca. Un corazón insuficiente, cada que se contrae poquito, le va quedando un remanente de sangre sin expulsar y que llega un momento que va a hacer retrodifusión y se va al pulmón. Y lo llenó de líquido y es cuando el paciente ya de estar sentadito ya no puede respirar y pide llevar a la clínica porque es sensación de ahogo. Esa es la indicación de oro de furosemida, edema agudo del pulmón. ¿Por qué? Porque lo voy a secar, entonces va a empezar a respirar mejor. No revierte la insuficiencia cardíaca. ¿Qué tendría yo que hacer a ese paciente para que ya no entre en insuficiencia cardíaca? Disminuir retorno venoso, y precarga y disminuir poscarga. Si yo disminuyo los dos, entonces al retornar poco, la baja contractilidad funciona lo más bien y poca fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo. Pero si te llegó a edema agudo de pulmón, lo tienes que secar. ¿Y qué pasaría si yo lo sigo secando al paciente y le doy la furosemida de largo plazo? Va a ser mucha hipotensión e hiperaldosteronismo secundario. ¿Y qué hace la aldosterona? Retiene sodio y elimina potasio. ¿Y qué termina haciendo el paciente? Le dimos para sacar sodio, ¿no ves? Termina reteniendo sodio. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que si yo lo utilizo y ya la dosis es muy alta o ya no lo preciso, como se va mucho sodio, aldosterona y el hiperaldosteronismo retiene más sodio. Y eso se llama un efecto de rebote. Anótenlo bien anotado. Furosemida puede hacer rebote, sí, cuando yo estoy eliminando mucho sodio. Si elimino mucho sodio por orina, se estimula aldosterona y empieza un hiperaldosteronismo secundario, y nos hace el efecto opuesto, fenómeno de rebote. Si yo sé que él es tan poderoso y puede hacerme rebote, ¿lo debería usar en hipertensión arterial? Que la hipertensión no es 2 días, ¿no ves? Es crónica. ¿Qué voy a necesitar? Un diurético que no tenga tanta efectividad. Un diurético que sea de efectividad intermedia. Fíjense, su efectividad no me sirvió para nada, para hipertensión ni para nada. Poderoso, me lo secó al pulmón, edema agudo de pulmón, o un paciente que llegó con una crisis hipertensiva
Le pones una furosemida en ampolla, orinó y se tranquilizó. Hasta eso ya vamos viendo su medicación. Crisis hipertensiva sí, pero ¿te conviene en el largo plazo? No. ¿Por qué? Porque puede hacerte un fenómeno de rebote. ¿Está clarísimo? Ya. Eso es muy importante. ¿Qué más es importante? Si tu paciente te hizo una insuficiencia renal aguda, no crónica, una insuficiencia renal aguda, ¿te conviene usar furosemida o no? Para forzar diuresis. Ya lo hidrataste, una insuficiencia renal aguda, o porque usamos noradrenalina, o porque hubo un accidente y perdió mucho líquido, o porque vómito y diarrea. Lo hidrata al paciente y recupera al paciente. Si quedó todavía una creatinina alta, sí pueden forzar diuresis. Solo para forzar diuresis en una insuficiencia renal aguda. En una deshidratación hidrata al paciente y generalmente se revierte al toque. Pero en el uso muy prolongadito de una noradrenalina, que su problema era insuficiencia renal, que la va a ser aguda, ahí pudiera usar, pero son indicaciones de muy corto plazo. Pucha, este paciente salió de la cirugía cardíaca, pero a costa de vasoactiva y nos quedó insuficiencia renal. Ahí sí puedo usar inclusive la bomba que decía su compañera de furosemida. Una ampolla de furosemida tiene 20 miligramos. ¿20 o 40? 40, 20 miligramos el comprimido. El comprimido es de 20 y la ampolla de 40. Y tengo una de ¿cuánto? La más poderosa. De 240. Ya es como dar varias ampollas. A eso se llama bomba de furosemida. ¿Para quién? Para forzar diuresis cuando tengo insuficiencia renal aguda. Necesito que orine ese paciente. Si la insuficiencia renal es crónica y ya hay daño renal, él no va a responder. ¿Está bien? Tu paciente es diabético, tiene insuficiencia renal crónica, no adelanta. Probablemente hacemos furosemida solo para forzar un poquito más, pero él no responde porque ya hay daño a nivel de la nefrona. ¿Está bien? Bien, ¿para qué más usarían una furosemida, torasemida, bumetanida, ácido betacrílico? Esta es la clasificación. Hipertensión, crisis hipertensiva, edema agudo de pulmón, ¿qué más? Para forzar una diuresis. ¿Qué estoy perdiendo acá? Magnesio y calcio. Para una hipermagnesemia o una hipercalcemia. Pero ¿qué problema tengo aquí? Fíjense que aquí se va a ir el calcio y se va a ir el magnesio, ¿verdad? ¿Por qué? Por mecanismo de acción. ¿Qué va a pasar aquí en el túbulo contorneado distal? Aquí hay una hormona hermosa que ya nos la van a explicar. ¿Cómo se llama ella? La paratormona. La paratormona, ¿dónde se produce? En las glándulas paratiroideas que están al lado de la tiroides. Tiene 3 lugares para ella funcionar. ¿Cuál es la función? Si yo tengo mi paratormona elevada, ¿qué le está diciendo a mi cuerpo? ¿Por qué yo elevé mi paratormona? ¿Qué necesita mi cuerpo? Calcio. Necesita calcio. Entonces, ¿cuál es la función de la paratormona? Hacer que en sangre, no estoy hablando de los huesos, que en sangre haya calcio. Y la pregunta es, ¿de dónde puede sacar mi cuerpo calcio? De mi hueso. Ya, hace una acción osteoclástica, inhibe la osteoblástica y destruye mi masa ósea, y yo entro en osteopenia y después en osteoporosis. ¿Estamos de acuerdo? De ahí puedo sacar calcio y es una de las principales causas en osteoporosis. Por eso siempre le pedimos al paciente paratormona, el calcio iónico, para recién ver una densitometría. ¿De dónde más va a sacar calcio la paratormona? Cuando hay paratormona, hace que se reabsorba el calcio de la orina a nivel renal. Porque este calcio se está yendo. Acá se reabsorbía y acá, si hay paratormona, también se reabsorbe. ¿Sí? O sea que si hay paratormona es para ganar calcio. ¿Dónde más actúa la paratormona? Con la vitamina D. A nivel intestinal. O sea que tengo solo 3 lugares
para yo asegurarme de tener calcio en sangre, el riñón, el intestino y los huesos. ¿Está bien? O sea que acá voy a tener una hipocalcemia muy alta o no. ¿Qué les parece? La hipomagnesemia sí, lo voy a perder el magnesio, pero ¿será que va a haber una hipocalcemia severa? ¿Por qué? Porque tras que se va calcio, enloquece para tu hormona y él la va a rescatar. ¿Se entendió? O sea que las indicaciones en furosemida tenemos edema agudo del pulmón de primera línea, primerísima línea hasta secar el paciente. Una crisis hipertensiva, una sobrecarga de calcio y de magnesio, una hipocalcemia o una hipomagnesemia para forzar diuresis. Bien. ¿Qué más? Fuerte. La mencionar que la furosemida ocupa los transportadores del ácido úrico, lo que van a predisponer a una enfermedad de la gota. Eso es su farmacocinética. ¿Se acuerdan cuando vimos excreción? En el riñón teníamos filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción. En la secreción tubular teníamos que había unos transportadores especiales que usa mi cuerpo para sacar el ácido úrico y otro para la colina. Furosemida le usa el transportador al ácido úrico. Si ella se elimina por ahí, ¿qué va a pasar con el ácido úrico si le ganaron su transportador? Él se eleva en sangre y puede hacer hiperuricemia. Es un efecto adverso no menos importante. A veces cuando hay hipertensión muy no controlada, tienden a usar mucho furosemida, después tienden a ponerla un día sí, un día no, porque ¿cuál es el problema en este paciente? Que si es muy poderosa voy a tener hiponatremia, hipopotasemia, hipotensión, y si el paciente que era hipertenso lo vuelvo hipotenso, ¿qué va a ocurrir? Tiene sueño, tiene cansancio, y la hipotensión ¿qué va a hacer? Taquicardia refleja y va a empezar a tener taquicardia. Son diuréticos de cuidado. Muchas veces cuando estos diuréticos, que son los ideales en hipertensión porque no son tan poderosos, no actúan, suelen, por lo menos 3 veces a la semana, dar una furosemida, 1 o medio comprimido. Son muy poderosos. ¿En qué paciente yo tengo que tener mucha precaución? Paciente más añoso. El paciente más añoso, para empezar, no toma agua porque tiene abolido el reflejo de la sed. Y puede que este efecto sea muy sensible y fácilmente nos lleve a hiponatremia. A veces el paciente llega a la emergencia, lo lleva a la familia obnubilado, perdido, hablando de incoherencia. Es una hiponatremia o una hipopotasemia o las dos juntas, ¿ya? Son de cuidado. ¿A qué hora yo tendría que dar un diurético? Dependiendo del horario de la persona, o sea, dependiendo si la persona trabaja mayormente en la noche, uno le da cuando esté para que no entre. Ok. Él va a formar más orina, va a eliminar más orina. Y si elimina más orina, él se tiene que levantar a orinar. Y cuando el paciente se acuesta, paciente añoso, jubilado, que está en la casa, ¿qué pasa cuando se acuesta? Si ustedes están ahí sentados, ustedes son muy jóvenes, pero esos pacientitos se quedaron sentados mirando la tele, tienen los piecitos hinchados o no, porque el retorno venoso está dificultado porque yo estoy apretando las ilíacas. Y cuando me acuesto, ya no hay la presión, entonces todo lo del día que quedó retenido viene a la vejiga. Por eso es que normalmente ese pacientito se va a levantar a orinar toda la noche. Siempre lo ideal es antes, cuando te dice, pucha, me despierto y ya no puedo dormir. Siempre tienes que decirle antes de acostarse, se pone a mirar tele con los pies arriba, que baje todo, entonces se llena la orina y él va a tener buena micción antes de dormir. Pero acá con el diurético le estás provocando eso, entonces siempre tiene que ser en un horario de día, ¿ya? A la noche el gran riesgo es el que se levanta a orinar y se puede caer, no hay luz, fractura de cadera seguro. ¿Quedó bien? ¿Furosemida? Furosemida, torasemida, brometanida, cerebraclínico, nada. Y la boca para una insuficiencia renal. En efectos adversos, ¿qué me pudieran decir? Hipotensión, taquicardia refleja, hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia no muy severa, hiperuricemia, hipersensibilidad a alergia, como cualquier fármaco. Las alergias no solo es un rash cutáneo, muchas veces es un Steven Johnson, furosemida, hidrocloroquina.
tiacida, que es el siguiente, su probabilidad de aparición es más alta, por algún motivo. ¿Qué es un Steven Johnson? Es una inflamación generalizada en piel. Y un síndrome de Liddle, su hermano, es en piel y mucosa. Vos lo ves y es una alergia extremadamente alta, pero es una alergia tipo 4, no tipo 1, mediada por inmunoanticuerpos. Mientras que la alergia tipo 1, esa ocurre máximo hasta 4 horas después de haber tomado el fármaco. ¿Ya? La tipo 1. Entonces, ¿qué hace? Lo retira del fármaco. Pero en esta tipo 4 apareció este rash y fueron muchos días después, que uno no lo relaciona con el fármaco. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Vamos con diuréticos, estamos en horarios todavía. Vamos a acabar muy bien porque hay que terminar los agrados. A nivel del túbulo contaminado digital va a haber una reabsorción del sodio con cloro. Esta va a ser un cotransporte. ¿Y qué pasa? Aquí, como la doctora habló del aparato hormona, tenemos un receptor, al otro lado de la membrana. Entonces, aquí va a actuar el aparato hormona y va a activar o va a estimular la reabsorción de calcio, que es por su canal de calcio, que es el TRPV5. Y este calcio se va a reabsorber ya para ir a circulación mediante dos transportes, pero el principal va a ser este, que es el calcio con sodio. Después también tenemos el calcio con gasto energético, que es con el ATP, con el hidrogenión. Y también, como siempre, tenemos la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa. Ahora, ¿cómo va a actuar la palatormona a nivel de nuestro organismo? Va a promover la absorción de calcio a nivel de los huesos, también a nivel intestinal va a activar la vitamina D, y la vitamina D también va a promover la reabsorción de calcio. Y por último, la reabsorción de calcio a nivel renal, que va a promover la reabsorción de calcio a nivel renal. Y cuestión del sodio, se va a reabsorber en un 10 a un 15%. Aquí principalmente el fármaco es el hidroclorotiazida. Entonces, ¿qué hacen las tiazidas? Nos van a inhibir lo que es, va a haber un bloqueo de este transporte de sodio con cloro. Entonces vamos a tener menor sodio y va a haber menor sodio y menor cloro, menor ingreso, por ende va a haber mayor hemorina. Y al haber mayor hemorina, ¿quién sigue al sodio? El agua. Entonces va a haber mayor diuresis. Muy bien. Pregunta aquí. ¿Va a haber hipocalcemia si yo uso estos diuréticos? A ver, de acuerdo a lo que han escuchado su compañera, ¿va a haber hipocalcemia? ¿Por qué? Porque ese calcio responde solo a aparato hormona. ¿Y qué mecanismo de acción tenían las tiazidas? Estos son los fármacos más usados. Esta es una primera línea en paciente hipertenso que no sea muy añoso y que sea muy joven. ¿Por qué? Porque no es un vaso dilatador. ¿Por qué dije paciente que sea joven? Porque en los pacientes de la tercera edad el uso de diurético es como una de mis últimas alternativas. Son pacientes con baja ingesta de agua generalmente y pueden perder mucho sodio y puede traer trastornos del sistema nervioso central muy rápido. ¿Ya? ¿Y por qué nombré en un paciente joven el uso de las tiazidas? Porque al ser un diurético baja la volemia y no es vasodilatador, entonces no voy a tener un problema de impotencia. ¿Ya? Pero es extremadamente importante, antes de tratar una hipertensión, ver la causa. Hoy atendí a una paciente que, jubilada ya, profesora, ella me dice desde la pandemia que empecé a subir de peso, doctora, pero claro, come bonito, comía panes, un índice de masa corporal bien alto, ejercicio cero. Y ella tomaba telmisartán, no se lo moví su telmisartán, que es un Agador, 40 miligramos, y empezó el gimnasio. Y con la dieta se puso así, como toda profesora. Pero extremadamente rigurosa, fuera los panes, la cena era solo vegetales y una proteína,
dejó un solo carbohidrato a la vez. Y empezó el gimnasio. Siempre les envío a un lugar para tercera edad de gimnasio. Empezó embaladísima y después de unos 20 días me dice, doctora, no puedo con mi vida. ¿Por qué? Le digo, porque es un cansancio extremo que solo quiero dormir. Mira, tómeme la presión. Bajísima la presión, 9,6, lo que ella siempre tenía 135, 85, para ella esa estaba bien, ya con el termisarca. ¿Qué pasó acá? El paciente se desinflama mucho cuando come mejor y el primer mes te bajan hasta 5 kilos. Y no porque no coma, porque hay agua retenida por inflamación. Entonces bajó y ya el termisartán le quedó terrible y le hacía hipotensión. Y le digo, a ver, ponga sal debajo de la lengua. ¿Mejoró? Sí, mejoró. Eso fue todo por teléfono. Hoy la atendí y bajó 5 kilos de grasa desde febrero, marzo, abril, mayo. Estamos hablando de 3 meses. 5 de grasa, se comió un poco de músculo, pero su agua corporal disminuyó muchísimo. Y esos son los kilos que bajó. ¿Qué pasó con su presión arterial? Y hoy viene preocupada y me dice, doctora, me dijo que suspendía el termisartán, yo lo suspendí, pero todos me han dicho que tengo que dejar un poquito de dosis nomás porque me protege. ¿Y por qué está metido eso en la cabeza del paciente? Porque todo el mundo va a medicar antes de corregir la causa. Es raro que un paciente a la edad de ella se obsesione con su comida, con su ejercicio, dormía bien, no era un problema, y que baje de pronto. ¿Cuál fue la respuesta? Que el sobrepeso es el que subió presión. ¿Se entendió? Entonces ese factor no menos importante, ¿ya? Bien, entonces aquí estamos hablando de las tiacidas. La hidroclorotiazida generalmente damos 50 miligramos. Tiene una de 50 miligramos, pero normalmente no viene sola. ¿Por qué? Si yo aquí voy a bloquear cloruro de sodio, se va sodio por orina. ¿Quién le va a acompañar? El agua. Y disminuye la volemia, disminuye volemia, disminuye presión arterial. Pero ¿quién más se va a ir si se va el sodio? Este paciente se está yendo sodio. Acá no veo ni un potasio. Pero si se está yendo sodio, ¿qué va a pasar en el túbulo contorneado en el colector? La aldosterona enloquece porque se está yendo mucho sodio, aún así se elimina un 2% fácil y reabsorbe un poco de sodio y elimina potasio. Entonces esta paciente puede hacer hiponatremia, puede hacer hipopotasemia. ¿Ya? Esta paciente puede hacer hipopotasemia. Entonces, ¿se puede usar sola la hidroclorotiazida? Sí. Pero esa hidroclorotiazida generalmente viene 50/5. ¿Qué es el /5? Este /5 va a ser un diurético que lo vamos a estudiar de último, un ahorrador de potasio. Va a ser generalmente una espironolactona, es el más usual. Entonces, un diurético diacídico con un diurético de túbulo colector es muy usual. ¿Qué voy a evitar con eso? Que la paciente pierda potasio. Porque la hipopotasemia empieza a traer trastornos a nivel cardíaco, empieza a traer calambre y trastornos del sistema nervioso central. O sea que este es el diurético ideal en paciente con una hipertensión crónica. No crisis hipertensiva, no edema agudo de pulmón, sino que lo vamos a ir manteniendo. Sin embargo, ¿qué problema voy a tener con ella? Capaz la hipopotasemia le damos combinado, hasta ahí está todo bien. Pero tiene todos los efectos adversos que puede traer un síndrome metabólico. ¿Qué trae un síndrome metabólico? ¿Por qué se caracteriza un síndrome metabólico? Antes entra diabetes. Hiperglicemia, ¿no es? Todavía no es diabético. Estos fármacos aumentan la glucosa. ¿Qué más tiene un síndrome metabólico? Si la glucosa se sube, ¿quién se sube? Triglicéridos, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e hiperuricemia. A ver, vamos de nuevo, que esto es importante. El paciente cree que con eso ya solucionó su vida, su presión está hermosa. Perfecto. ¿Puedo usarlo en el largo plazo? Es un problema. ¿Puedo usarlo en el largo plazo? Es un problema. ¿Por qué? Porque a la larga me va a traer hiperglicemia,
hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperuricemia. Un problema grave. Y si yo estoy con hipertensión por sobrepeso, ¿qué va a pasar con el síndrome metabólico? Lo va a agudizar y va a entrar en diabetes. ¿Se entendió? Yo soy como muy defensora de intentar ir a la causa. ¿Y en qué lo voy a usar? Paciente joven. Y el paciente joven, ¿en qué va a terminar si lo va a usar de largo plazo? ¿Y tiene chance el paciente joven de hacer un cambio en su alimentación y hacer un cambio en su estilo de vida o no? En eso hay que trabajar. Si su presión es muy alta, sí lo vas a medicar. Pero como pasó con esta paciente, no, ni siquiera se tuvo que ir bajando. La señora fue al cardiólogo porque se asustó. Y el cardiólogo le dijo, no, sáquenlo del termisartán. Pero ¿cómo, doctor? Si usted lo puso, sí, pero no lo precisa. ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces, la causa es importante. ¿Es un buen fármaco? Sí. Gran problema, efectos adversos en el largo plazo. Efecto a corto plazo puede ser una hiponatremia si la dosis está muy alta, lo puede solucionar fácil. Y otro efecto adverso importante que nadie lo relaciona, lupus eritematoso sistémico. Las tiazidas pueden desencadenar su uso crónico y lupus eritematoso sistémica. Esto es así. Es como que genéticamente uno trae lo que puede ir desarrollando a lo largo de su vida. Vas a morir con tu genética, naciste con tu genética y te vas a morir con ella. La tienes que tener guardada, silenciada. Pero si esa genética por algún motivo se dispara, va a ser lupus y la hidroclorotiazida provoca lupus eritematoso. Paciente con predisposición, ¿no? Genéticamente. ¿Quedó clarísimo? Dijo que se combinaba con estirolona, pero yo le leí que también con amilorida se puede combinar con Sí, ahora vamos a avanzar en otros. Amilorida y espironolactona son dos mecanismos diferentes en la misma nefrona. Ahorita lo vamos a avanzar. O con eplerenona. Vamos a ver por qué, porque uno hace aromatización y el otro no. A ver, preguntas hasta aquí. Las hago yo. Túbulo contorneado distal, diuréticos de asa de Henle y diuréticos de túbulo contorneado proximal. Necesito un diurético porque el paciente está con edema agudo de pulmón. ¿Cuál de ellos va a actuar rápido y muy efectivo? Furosemida. ¿Quién es su hermano? Bumetanida. Anoten y me van a buscar ahora toda su farmacocinética, dosis mínima, dosis máxima. Furosemida está en ampollas y en comprimido. Bumetanida. Toracemida, más nuevo todavía, más poderoso todavía. Poderoso en el sentido de que yo voy a usar menos dosis, ¿ya? Para obtener el efecto. Toracemida, bumetanida son nuevos. Mismo mecanismo de acción, pero con menores dosis producen el mismo efecto. Misma efectividad. En diurético esto funciona así, la efectividad es igual. Pero lo que este hace 40, este hace 10 y este hace 1 miligramo. Pero la misma efectividad, entonces decimos es más potente o menos potente. ¿Pero qué te interesa en farmacología? ¿Potencia o efectividad? ¿Ya? Pero son nuevos y son poderosos. ¿Está bien? Los tres me los van a investigar. ¿De cuánto viene? Dosis mínima, dosis máxima, ¿ya? Furosemida, toracemida, bumetanida. Está el ácido betaclínico que no usamos. Listo. A nuestro paciente se intoxicó con un fármaco ácido. Necesito forzar diuresis. ¿Con quién me quedo? Si voy a forzar diuresis, alcalinizo la orina para que no reabsorba, pero si voy a forzar diuresis, puedo colocar furosemida y voy a colocar mucho suero fisiológico para no hacerle yo un edema agudo del pulmón. A ver, vamos de nuevo pensando. Él se intoxicó. Yo quiero forzar diuresis, hacer mucha orina. Yo no puedo forzar diuresis en un paciente normotenso. Yo tengo que meter mucho líquido para que ese líquido vaya. ¿Se entendió? Entonces ahí recién voy a combinar una alcalinización de orina, que como diurético es nada, y recién una furosemida, punto. Si yo doy este, se va a ir mucho sodio por orina. La furosemida va a evitar su reabsorción. ¿Se entendió? Y si necesito para un paciente de 40 años hipertenso bajar la presión, ¿con qué diurético me quedo?
Con una tiacida, ¿por qué? Pues su efectividad intermedia difícilmente me va a hacer hiponatremia. Si hace hiponatremia porque la dosis está muy alta, y si hace hiponatremia va a ser mareo y va a ser hiperaldosteronismo secundario. ¿Se va entendiendo o no? Este lo habla como caliente, lo veo así dormido, adormilado. Ese es el efecto de la hiponatremia y de la hipopotasemia producido por los diuréticos. Así empieza el paciente. Y después me dice, doctora, empezó a hablar incoherencia, hágale un ionograma. Y el sodio está en 135. ¿Cuánto es lo normal de sodio? 135 a 145. ¿Sí? Bien. Si yo quiero un diurético, esperamos un segundo. Si yo quiero un diurético para un paciente de la tercera edad, porque ya está con un beta bloqueante, ya le han puesto un amlodipino, que ya lo vamos a avanzar, y aún así no baja la presión, entonces le vamos a dar un diurético 3 veces a la semana. ¿Con cuál me quedo? Con una tiacida combinado con un ahorrador de potasio. Ahí sí va el ahorrador de potasio. El ahorrador de potasio lo vamos a ver en la última porción de la nefrona, que ahí vemos amilorida, espironolactona y esprenol. Dime, ¿qué observación? Para una insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, yo tengo que ver el grado de insuficiencia. Primero vamos a pensar qué es lo que yo quiero obtener. Siempre tienen que pensarme objetivo terapéutico. Este es un corazón y este corazón tiene una baja contractilidad. En cada contracción le queda un remanente de sangre sin expulsar, un chiquitito. En la siguiente otro chiquitito y él tuvo que agrandarse. ¿Ya? Él está hipertenso, retorna mucho, llega a mucha cantidad. Si esto se va aumentando, hace una retrodifusión y me hace el edema agudo de pulmón, porque el líquido se va para allá. Eso es lo que yo tengo que evitar. Entonces, si yo tengo una insuficiencia cardíaca, ¿qué objetivo terapéutico tiene? Me van a hablar precarga, poscarga y contractilidad. disminuir la precarga. Ya, vamos de a poco. Disminuir precarga. ¿Y la precarga depende de quién? Retorno venoso. ¿Quién es el mejor, el fármaco que mejor disminuye el retorno venoso, lo que vuelve? Los diuréticos. Si yo doy un diurético, la volemia disminuye porque se fue líquido, entonces va a retornar menos. No es el único. ¿Quién más disminuye el retorno venoso? Lo que ya hemos estudiado. Los IECA y los ARA2. Agorita alfa 2. Todo lo que ya estudiamos, beta bloqueante inclusive igual, pero me va a bajar contractilidad. No va a ser de primera opción, pero hay que ver cómo está ese corazón. Depende de lo que yo necesito. Acá mi objetivo es disminuir precarga. Si yo acá le disminuyo poscarga, él necesita hacer menos esfuerzo para alargar la sangre. Entonces necesito vasodilatar aorta. ¿Qué objetivo tengo? Un vasodilatador mixto, arterio-venoso. Este corazón, como está bombeando menos, el paciente entra en un estado de hipoperfusión tisular. Si hay hipoperfusión tisular, ¿qué se libera en el riñón? Y la renina, angiotensina, aldosterona, y hace vasoconstricción. Eleva la presión y retiene sodio. Entonces, ¿cuál es el fármaco ideal en insuficiencia cardíaca? Si el mecanismo compensatorio fue renina, angiotensina, aldosterona. Un IECA, mejor que el IECA, el ARA2. Te disminuye la precarga, te disminuye la poscarga y te bloquea el mecanismo compensador. Te llega menos ejercicio. Con eso no lograste compensarlo todavía y tiende a entrar en insuficiencia cardíaca. ¿Qué le vas a aumentar? Un diurético. Si tiene enalapril, él rescata potasio, no necesitas con ahorrador de potasio. Pero entró nomás, está entrando en ICC, furosemida hasta compensar. Fíjense que más que decir, va para insuficiencia cardíaca, yo tengo que pensar primero
¿Qué quiero lograr con mi paciente? Ya vamos a avanzar en insuficiencia cardíaca, pero aquí se las canté un poquito. Este corazón se contrae poco, expulsa menos, se le va quedando un remanente de sangre. Llenó el pulmón, edema agudo del pulmón. ¿Cómo puedo hacer para que este corazón trabaje menos? Porque no puede, no tiene contractilidad buena. Que retorne menos, vasodilatador venoso. El hacer menos esfuerzo, vasodilatador arterial. ¿Qué vas a lograr? Que no entre en ICC y tener tu insuficiencia cardíaca compensadista, que no haga mucho esfuerzo físico, la ingesta de sal, control de presión arterial. A eso le pudieran aumentar una digoxina para aumentar contractilidad, que no te aumenta función cardíaca. Pero si ya viene muy descompensado, está entrando en ICC, ya eso no me sirve, me quedo acá. ¿Sí? Pero lo primero que se dispara cuando hay insuficiencia cardíaca es la cascada renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué objetivo tengo? Tiene su fármaco. No logré con eso, aumento un diurético. No logré con eso, aumento digoxina. ¿Sí? Porque ¿qué objetivo tenés? Tratar bien una insuficiencia cardíaca convertida o evitar que el paciente te entre en ICC. ¿Qué riesgo tengo? Voy a usar IECA, vasodilatador, más un diurético probablemente. Él tiene que andar más despacio porque la presión se la tengo baja. Y si la presión baja, la oxigenación también, riesgo de mareo. Y es lo que se queja el paciente. Pero es un corazón que lo tengo que traerle poca sangre porque él no puede contraerse. Y la digoxina, que ya la vamos a estudiar, que aumenta contractilidad, pero no de forma, no en alta proporción. Llega a un 5 o 6%, ya hay diferencia. El que mejor llega a un 11%, pero es muy raro, porque su franja es tan estrecha que entras en toxicidad. ¿Quedó mejor? A ver, vamos a ir cerrando la clase. Bien estudiado, acetazolamida, ya me buscan su farmacocinética. De todito van a buscar dosis mínima, dosis máxima y farmacocinética, solo lo relevante. Diurético de túbulo asa de Henle, lo de máxima efectividad, los tres que indiqué, furosemida, los tres ya los tenemos utilizando bumetanida, furosemida y bumetanida y furosemida. Listo. Su farmacocinética también. Las tiacidas igual, los efectos adversos ya se los canté. También hacen ototoxicidad, tanto los de asa como los de techo alto se le llaman los de asa, como los de túbulo contorneado distal. También son ototóxicos. Gran problema cuando lo combinan con antibióticos ototóxicos. También me le buscan a la hidroclorotiazida, la que usamos ahí, solo ella usamos. La hidrocloro sola o combinada. Nos quedaría para la otra clase terminar con el ahorrador de potasio, que son dos grupos diferentes de fármacos, pero llegamos a lo mismo, son bien diferentes. Hay unos diuréticos osmóticos también, una repasadita, y cierro eso para terminar IECA y arador. Eso lo hacemos días fuera. Significa que mañana tienen examen hasta lo que atendí, avancé la anterior semana. No entran diuréticos. Sí entran los IECA, los IECA ya están avanzados. Por lo menos la caja, ya está bien, eso no lo voy a tomar. De ahí para atrás todo. Oral, todito en horario, ¿ya?